Amigos, les habla Luis Velázquez. Les invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Son las 9 de la mañana de hoy, 28 de febrero del 2023. En los controles de audio, Mayerlin. Mayerlin, ¿cómo has estado? Muy buenos días, Luis. Excelente. Gracias por estar aquí. Gracias al invitado. Hoy llegamos al final del mes de febrero. Se fue febrero. Sí. Este año va corriendo, impresionante. Es algo insólito. 28 ya mañana es 1 de marzo. ¿Qué tal? Ojalá y las cosas buenas lleguen así, sean rápidas, lleguen rápido. Eso es lo que nosotros aspiramos. Nuestro número de teléfono es el 678-477-3036 y asimismo se pueden comunicar con nosotros a través de todas las redes sociales, Twitter, Instagram, YouTube, desde donde estamos transmitiendo en vivo, en TikTok. En la mañana de hoy tenemos un invitado bastante especial, bastante interesante. Es el politólogo Octavio Sanz, egresado de la Universidad Central de Venezuela con estudios de gobierno y políticas públicas en la UCB. Ha sido consultor de las principales empresas de investigación de mercado en el país, en Venezuela, como Data Análisis y Datos, consultor privado en asuntos públicos enfocado fundamentalmente en el análisis de entorno, análisis de discurso, planificación estratégica y conceptualización y gestión de investigación cualitativa y cuantitativa. Muy buenos días, mi querido amigo. Al fin nos vemos. ¿Cómo has estado, Octavio? Hola Luis, buen día. Gracias por la invitación. No, vale, gracias a ti porque ¿Todo bien? te das el tiempo de atendernos y de conversar un poco, ¿no? Más que una entrevista, mi interés es tener, y ese ha sido el estilo del programa desde hace 4 años, tener una conversación con los invitados. Yo creo que es más productiva que la simple pregunta y la respuesta plana, no, a conversar, que esa es la idea. Pero bueno, conversaremos sobre el escenario político actual de Venezuela. Y bueno, más allá de los comentarios que te pueda hacer, tú estás en Venezuela, yo no. Tú sabes lo que está pasando, yo también lo sé, pero tú lo sabes mucho mejor que yo. Más allá de la crisis económica, de la crisis social, el impacto social de todo esto, hay un problema de estabilización política bastante más importante, que además a todo esto se le une un proceso electoral de la oposición, que a mi modo de ver, y te reitero, desde acá se ve como todavía un poco inestable, un poco indeciso. 50 candidatos o 48 o el número que sea, eso no es un buen mensaje para la sociedad venezolana, que ha estado desde hace 23 años bombardeada de una manera feroz y que, bueno, ha dejado a la gran mayoría, pues, a vivir en el día a día, a no ocuparse de la política, a no ocuparse de los candidatos, y eso es grave. Pero quizás también es grave, y eso es que lo que se está vendiendo es imagen. Los candidatos están vendiendo la imagen, pero no están vendiendo una oferta. No hay una oferta de parte de ellos. No hay una visión que les diga, bueno, vamos hacia allá. Estamos en esto, pero vamos hacia tal lugar. ¿Qué opinas tú de esto, Octavio? Bueno, te reitero, gracias por la invitación y bueno, espero ser de utilidad. Como bien dices, sí, se está vendiendo una imagen los candidatos opositores o los voceros opositores, porque son candidatos y voceros. Pero adicionalmente, eh, diríamos que entraron en la dinámica narrativa del gobierno de normalizar lo que está pasando en el país. El mensaje de lucha contra el régimen se apagó. En, el mensaje de cambio se apagó. Y lo que hubo o lo que hay es una aparente tregua
entre opositores y el gobierno para llegar al 2024. Y mientras tanto, pues, median la elección primaria, que como bien dices, sí, es un camino lleno de piedras, inestable, pero que poco a poco está en vías de consolidarse y aparentemente de darse. Lo que se esperaba que se anunciara hace varios meses, que era el cronograma electoral, ya se anunció. Sin embargo, hay algunos huecos o dudas al respecto todavía que no se han terminado de atar. ¿Va a participar o colaborar el CNE en esas primarias o no lo va a hacer? Eh, la- los venezolanos en el exterior tendrán la posibilidad de expresar su opinión o no. Son discusiones que están actualmente dándose y que, bueno, tienen partidarios y no partidarios, pues. Y cada una de las posiciones tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, el que el CNE colabore o participe en la primaria le da a la oposición la oportunidad de poder utilizar los centros de votación que se utilizan tradicionalmente en el país. Eso facilita la primaria. Que el CNE no participe y no preste esos centros de votación, que generalmente son colegios y escuelas públicas. Y con esto, y resalto este tema porque si no hay una orden para que se utilicen, no se pueden abrir y no se van a abrir para facilitarle esa opción a la oposición. Entonces, si no se cuenta con con estos centros de votación, ¿dónde se van a hacer las primarias? En las plazas públicas. Eso plantea un problema de organización, un problema de seguridad. Adicionalmente, los rusos también juegan, como decían el viejo dicho aquel, bueno, el chavismo también juega. Y el chavismo cuenta con su aparato paramilitar que está allí durmiente, pero cuando lo despiertan se mueve. Me refiero a los colectivos, me Claro. refiero a grupos paramilitares, etcétera, etcétera, que en cualquier momento pueden boicotear, actuar, etcétera, etcétera. Hacer pasar un mal momento a la gente. Entonces tenemos la dicotomía entre CNE o no CNE. Hay un grupo de personas que dice que si el CNE participa, o si el CNE colabora o interviene en el evento, ellos no participan. Ok. Y hay otro grupo de personas que no lo dice, pero temo mucho que se retraigan de participar en caso de que no sea un sitio seguro donde se tenga que votar. Ese es un tema, ¿no? Uf, Con pero respecto a la votación de los venezolanos en el exterior, el comité de primarias que está organizando la primaria anunció que él mismo va a levantar el padrón electoral de venezolanos en el exterior. Ahora ya me pregunto, lo que no se ha hecho en varios años, ¿lo van a hacer en 2, 3 meses? Eso es un tema. es una buena pregunta. Una buena pregunta. Fíjate, Entonces así vamos yendo y eso va dando pie a lo que, y te doy la razón en lo que tú dices, ¿no? Es muy inestable el tema de las primarias, pero aparentemente va caminando. Que se dé en la forma óptima, no lo creo. Adicionalmente, el tema de las primarias ha copado la agenda y la atención de la mayoría de los actores políticos. Incluso tengo información y noticias que lo que le correspondería a la plataforma unitaria, que era elaborar un plan macro de gobierno para que el candidato opositor, una vez seleccionado en la primaria, lo llevara como la bandera electoral de promoción del cambio, de la ruta, de eso que tú estás diciendo. Eso está en el tintero y lo que se había avanzado era lo que se tenía hace años. No hay cosas nuevas al respecto. claro. Precisamente porque todos los esfuerzos se están concentrando en la primaria. Sí, yo tengo aquí una pregunta de la Casa de Venezuela en Atlanta. Nosotros tenemos acá una casa organizada cuyo presidente es el ingeniero Marcial Márquez, originario de la República Independiente del Zulia. Es un tipo excelente, excelente liderazgo, pues, pero sin embargo, al igual que todos los venezolanos, tiene esa gran duda de la organización, cómo se va a hacer ese censo.
Aun cuando en el caso de Atlanta, y a mí me consta, se ha hecho un gran esfuerzo para contactar a los venezolanos. Aquí no habemos mucho, en todo caso, aquí habemos alrededor de 50.000 venezolanos, pero hay estados como en el caso de Florida que tiene más de 500.000 venezolanos allá. Que la Casa de Venezuela en Florida no, es decir, no hay forma de controlar ni de saber realmente quiénes están, pero no solamente en Florida o en Georgia hay ese caso, sino que en casi todo Estados Unidos hay venezolanos que, que, que están acá por las razones que ya tú sabes. Pero, es decir, de ahora en más hasta que se produzca esa elección, ¿cómo se va a hacer? Que esa es la gran pregunta que tú haces. Y es la gran pregunta que nos hace Marcial Márquez en este momento, o que te hace Marcial Márquez. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo la diáspora va a participar? Porque te advierto, hay muchos venezolanos en Estados Unidos que dicen, bueno, yo intentaría regresar si las cosas comienzan a dar con un buen pie. Bueno, el cómo va a hacerse no lo sé. ¿Qué podría ser el venezolano que está afuera para tratar de organizarse? Bueno, es comunicarse con la comisión de primaria. Entiendo que ellos tienen contactos en redes sociales, hay un correo que es público y me imagino que se podrán muy contentos si consiguen que la gente se está organizando. Ojo, y no es solo en Estados Unidos hay un grupo de venezolanos, pero hay más venezolanos en Colombia, Ecuador, Perú, Claro, Argentina, claro, España, claro, etcétera, etcétera, etcétera. Son 7 millones de venezolanos, que no todos votan, porque eso se cuenta padres e hijos. claro, Pongamos claro, que la mitad vota, es bastante gente. claro, eso es así. Pero sobre todo, el hecho organizativo para las casas Venezuela, que yo creo que es el lugar la institución y por donde debe pasar todo eso, porque es la única manera, es la única forma en que se puede hacer eso. Sé que partidos políticos venezolanos ya tienen acá en Estados Unidos algunos representantes, acá en Georgia y en Florida, que están tratando de hacer ese trabajo de proselitismo, hacer ese trabajo por los candidatos. Y eso todavía crea, te digo, inseguridades, porque muchos de ellos no se conocen y porque, bueno, el día a día que uno ve en la prensa es realmente impactante. Yo soy uno de esas personas que está muy atenta a lo que sucede en el país, pero no encuentro. Por eso yo te decía, oye, se está vendiendo una imagen. Bueno, los 3 o 4 candidatos más visibles que están en la primera línea, tú dices, bueno, pero, es decir, ¿qué proponen? ¿Cuándo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Es decir, la oferta pasaría por echar tierra a todo lo que en 23 años se ha hecho con el país y con los venezolanos. Ok, vamos a contextualizar todo esto, ¿no? Me hablas de 3 candidatos que están liderando las encuestas de enero y febrero. Sin embargo, es importante acotar que la carrera electoral por la primaria todavía no ha empezado formalmente. ¿Y cuándo empezará? Bueno, cuando diga el cronograma que empezará el tema de la campaña. Sin embargo, hay unos candidatos que ya llevan meses haciendo campaña. Mm. María Corina es una de las que lleva meses haciendo campaña, específicamente desde creo que octubre. Y aquí traigo a colación la encuesta, varias encuestas que salieron en octubre que ponían a Manuel Rosales de primero en la intención de voto y el resto de los candidatos muy atrás. En ese momento y hasta ahora Manuel Rosales no ha dicho esta boca es mía y yo voy a participar en las primarias. Manuel Rosales lo que ha hecho es presentarse como un gobernador que está trabajando por su estado.
María Corina ha captado la atención de las personas que son anti todo, anti status quo, son anti gobierno y son anti oposición. Y eso explica en parte el discurso de María Corina anti status quo. Y las personas ya no, hay personas que no quieren saber o desconocen y critican a los políticos antiguos, los de antes, a la vieja política, tanto de oposición como de gobierno, a pesar de que María Corina pertenece a ellos. Sin embargo, el gobierno y la oposición en algún momento, en dos momentos distintos, se encargaron de relegar a María Corina y llevarla a una situación extrema, desde donde ella, bueno, empezó con su discurso, más allá de radical o de otra cosa, empezó con su discurso anti todos. Y eso ha captado la atención de algunas personas. Explica por qué está donde está actualmente, siendo parte de esa triada de candidatos que están allí favorecidos por la opinión de las encuestas. Sin embargo, en la medida que avance la campaña y el clima electoral, es probable que esos números cambien y las personas que están hoy de primeros vayan a otros puestos y otros suban. Y lo que tenemos aquí cuando aparece el conde adicionalmente de segundo, de tercero dentro de las encuestas, es que la gente está cansada, la gente está respondiendo a los errores de la oposición. La oposición ha pasado todos estos meses sin lograr mostrar un camino, mostrar una ruta, mostrar organización estratégica. Tal vez la guinda de la torta fue lo que pasó con el gobierno encargado y la forma como se eliminó o cómo se despachó el gobierno encargado. Y no solamente cómo se despachó el gobierno encargado, sino cómo se dejó un vacío sobre qué se va a hacer. Recientemente, hace una semana, Julio Borges decía que estaba convocando a la reunión de los principales voceros y actores opositores para trazar la ruta, hablando em, sobre lo que la gente quiere escuchar. Precisamente eso, sobre cuál es la ruta que vamos a hacer, que vamos a enfrentar al régimen. Pero caramba, desde que el gobierno encargado se despachó hasta que Borges hace esta declaración ha pasado más de un mes. Y Borges es parte de la facción que encabezó la propuesta de despacho del gobierno encargado, o sea que Borges no fue agarrado por sorpresa. Claro. Entonces, aparentemente, lo que eso comunica sugiere que detrás de de ese anuncio que hace Borges hay algo encubierto, se persigue algo encubierto. Algunos sospecharían que era para tratar de darle impulso a su candidato en la primaria de Primero Justicia. Sin embargo, no funcionó porque Capriles arrasó. Queda ver si se mantiene la palabra de Borges y si logra reunir a los opositores para plantear una nueva ruta frente al gobierno. Sin embargo, te insisto, lo que yo noto desde principios de este año en adelante es que hay una especie de tregua. Una especie de tregua donde no ataco al gobierno de forma frontal y el gobierno deja a los opositores respirar y disminuye los ataques y las presiones. No las amenazas, porque las amenazas van a estar e incluso van a crecer. Pero aparentemente hay un clima de convivencia en la actualidad. Es llamativo en todo esto. Ahora, mira, me hablaste, más adelante yo quería hacerte esa pregunta, pero me la pusiste en todo caso. Y tiene que ver, Ujú. en este escenario que estamos viviendo ahora, ¿cuál es el papel que está jugando, por ejemplo, Guaidó? Yo te confieso que soy como lo quiera decir, una persona que cree en que, es decir, si muchos venezolanos pensaban que se iba con Guaidó como presidente encargado, como presidente interino, iba a ser a cambiar, iba a tumbar a Maduro, a mi modo de ver, era no tener claro los parámetros. Es decir, no manejó el poder, pero no tenía forma de manejarlo. Pero ¿qué papel ahora está jugando? ¿Cómo ves tú esa candidatura?
No, la candidatura de Guaidó es una candidatura difícil porque es el culpable de todos los problemas que tiene el país en los últimos años, precisamente porque no fue un líder triunfante, triunfador. Pero, ok, yo acepto lo que tú me estás diciendo, pero ¿por qué no fue ese por qué no llegó a ser? Porque no tenía gente atrás, porque yo recuerdo que hace como 2 años o año y medio o algo así, escribí un artículo que decía El hombre más solo de Venezuela. Ese era el título. ¿Qué Bueno, pasó el con él? tema es que el manejo de las expectativas superaron a la realidad Ah, de parte y parte. O sea, el gobierno encargado de Guaidó tuvo problemas de comunicación en todos los ámbitos, internamente en lo que era la coalición, que es una de las razones por la cual lo despachan o por la cual querían despacharlo desde el año pasado, porque supuestamente las órdenes y los acuerdos no se cumplían, y si los acuerdos no se cumplían y se despachaban a través de órdenes que supuestamente daba Leopoldo López, no lo sé. Pero habría un problema allí entre lo que se comunicaba, lo que se hablaba y lo que se hacía, donde aparentemente imperaba una hegemonía de voluntad popular en las decisiones. claro, claro. Adicionalmente a eso, con respecto al exterior, a las personas, no se comunicaba qué era lo que estaba pasando o cómo era que se iban a hacer las cosas. O en todo caso, se pasó del mantra que usó al principio del que llegó al hecho de que queremos adelanto de elecciones. O sea, en esa transición hubo un rompimiento, hubo un quiebre. Y si tú rompes si tú haces, si tú analizas, el quiebre deja a más de uno viendo hacia arriba y diciendo, ¿qué pasó? ¿Por qué me haces este cambio? Y el quiebre se da justamente porque no hay posibilidades, no había forma más allá de la presión internacional que representaba Trump. Con el cambio de gobierno las cosas cambiaron. Había una debilidad interna increíble, una debilidad interna que el chavismo explotó, hablando de un gobierno aéreo, el gobierno de Narnia, de fantasía, y es que era eso, al final era eso. Al final, Y, sí, y se desaprovecharon las ventajas y oportunidades que se tuvo en algún momento. Y eso fue, bueno, decantando en que la gente lo fuese rechazando y lo fuese apartando de su mirada poco a poco. El rechazo de Guaidó hoy es amplio. sí, sí, Incluso están allí con el de Maduro, sí, sí, que ya es mucho decir. ya es O bastante. sea, hay un desencanto, hubo un desencanto. Y en política eso es mortal. Sí, definitivamente. ¿Tú crees que realmente eso hubiese cambiado si realmente hubiese habido una oposición? Es decir, mirando hacia el único norte que tenemos o que tiene la oposición en Venezuela, que es la liberación del país. ¿O Bueno, prevalecen todavía los una intereses acotación, personales? Esas agendas personales perjudican mucho al desarrollo de un país. una acotación, Luis. Yo no creo que hay una oposición. Yo creo que hay varias oposiciones. Hay facciones opositoras y cada facción tiene intereses particulares. Está la oposición crítica, representada por eh, Primera Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática de ALUP, Voluntad Popular, que no se sabe si está dentro o está afuera. Esos son los críticos, pero luego viene una oposición que está más comprometida con con mantener el status quo y representar ellos la cara visible de una oposición. Está una oposición crítica, que era la que representaba María Corina Machado, que se ha venido atenuando, pero ella sigue siendo crítica. Entonces hay multiplicidad de intereses y multiplicidad de agendas ahorita. Y para llegar a donde tú estás señalando, la liberación de Venezuela, hace falta al menos una mínima coordinación estratégica y una mínima eh, u-
hacer comunes unos objetivos mínimos. Y eso en la actualidad no está en el tapete. Eso me preocupa muchísimo lo que estás diciendo, porque creo y me imagino que debe haber muchos venezolanos que están en la misma onda, que el único punto de la agenda visible para mí es Venezuela. Lo demás es sobra. Y eso es Claro, preocupante, sobre todo cuando hay sí. una Pero oposición, actualmente, cuando hay pero una disculpa, oposición así. ah, exacto, pero actualmente hay otros intereses, pues hay otros intereses porque podríamos decirlo de esta manera, cada actor tiene la necesidad de sobrevivir a su manera y encuentra condiciones distintas a las del cambio político real para plantear esa sobrevivencia. Sí, sí. Em, Octavio, nosotros vamos a ir a una primera pausa, pero al regreso me gustaría que habláramos, y sé que tú de este punto sabes mucho, es sobre las transiciones, si es que la va a haber, y cómo sería en el pensamiento del politólogo Octavio Sanz y cómo se puede comparar eso con otras. Yo me acuerdo leyendo, y esto que tú acabas de decir anteriormente me lleva a decir, estudiando un poco lo que sucedió en Chile, y te digo que no hay punto de comparación entre uno y otro a mi modo de ver. Pero bueno, vamos a esa primera pausa, pero me encantaría tu comentario sobre eso. Una primera De pausa acuerdo. y ya regresamos. Sanz. Octavio, te dejé unas inquietudes antes de ir a esa primera pausa y me gustaría que ahondáramos en eso. Como es normal, yo vivo fuera del país, me quiero estar bien informado, y así como yo, el resto al menos de los venezolanos que estamos aquí en Atlanta que nos están escuchando, están muy preocupados por el devenir del país, no solamente porque son venezolanos, aman a Venezuela, sino porque tienen su familia allá, y eso creo que es muy normal. ¿Me escuchas? Ajá. Bueno, sí, te escucho. Quedó pendiente el tema de las transiciones y Exactamente. cómo veía el tema venezolano. Bueno, creo que en la actualidad estamos lejos de ello, de iniciar un camino a la transición. Estamos empezando, estamos empezando a retomar algún tipo de inercia para lograr iniciar el camino. Y esto a través de la primaria, a través de la movilización de la gente, a través de rescatar el hecho de que se pueden hacer elecciones y que hay la intención de la gente de ir a votar en elecciones. Porque hasta hace unos meses eso era un tema satanizado aquí en el país. Frases como que en dictadura no se vota, Mm, cosa que es mentira, porque en dictadura se vota. por supuesto. Y se vota con las reglas del régimen. Así Y con es. esas reglas del régimen se le puede hacer daño, siempre y cuando exista organización previa, durante y posterior a la elección. Si eso no existe, si la elección es simplemente un lavado de manos de yo participé, yo voté y ya, eso no contribuye a que el régimen incremente las incertidumbres sobre lo que va a pasar en el futuro. Al contrario, eso lo que hace es facilitar la labor del régimen. Con respecto, una acotación que quería hacer con respecto al tema de la transición, he notado en las redes sociales que hay muchas personas, no sé si algunos venezolanos, algunos son incluso colegas como yo, que cuando hablan de transición clasifican el caso venezolano como un caso excepcional y único en la historia del mundo. Pues una mala noticia para quienes opinan así. Cuando uno está dentro del caso, por lo general siempre cree que es excepcional y único en el mundo, pero no. El caso venezolano se parece a muchos otros.
en cuanto a qué, a la forma en lo que está pasando. Eh, Hablan de la excepcionalidad del caso venezolano porque está controlado por una mafia corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que todos los regímenes autoritarios son mafias corruptas. Los relacionan con el narcotráfico. Algunos casos de eh, dictaduras y regímenes autoritarios están relacionados con el narcotráfico. Hay un caso que tú nombraste en el cierre del espacio pasado, que fue el de Chile. Pues Chile y Pinochet estaban relacionados con el narcotráfico. Y al final, en los meses finales de la dictadura, financiaban al ejército y financiaban sus operaciones a través no del tráfico de drogas, sino de permitir que dentro del territorio chileno se procesara droga. Entonces, Venezuela no es una excepción, Venezuela es parte de algo que está pasando y que en algún momento veremos el epílogo de lo que sucedió y cómo sucedió. Mientras tanto, tenemos muchas piedras en el camino y muchos tabúes y muchas fábulas que hay que ir superando. Y eso se logra, en principio, leyendo y conociendo de casos. Porque muchas de las personas que opinan que este es un caso excepcional no han leído, no se han acercado a la literatura ni a las experiencias de transición. Y eso es un problema. En una sociedad cada vez más superficial como la que tenemos, mucha gente les compra el discurso porque son generadores de opinión. Sí. Y lo que hacen es precisamente colaborar con el gobierno, desmovilizar a la gente y conducirlas a un sitio donde en lo que se termina es en el inamovilismo, en la paralización de todo. Es una parálisis lo que se logra al final. Sí, sí. Y eso es un problema con una sociedad que no está clara exactamente, que tiene unos niveles de información bastante eh, escasos, por llamarlo de alguna manera. A veces que yo, tratando de agarrar con las manos todo eso que está pasando en Venezuela y además en el resto de América Latina, yo me preguntaba, ¿será posible que el que hable más fuerte, ese es el que gane? No lo sé, Sociológicamente, ¿cómo explicarnos eso? no lo sé. Porque a veces no es el que hable más fuerte, a veces es el que diga lo que la gente quiere escuchar, así sea una ilusión. Y de eso, no solo nosotros, de eso muchas experiencias en nuestro continente, que al final terminan en desilusión y en frustración y en un retroceso y en el regreso de viejos actores políticos, que uno creería que ya estaban difuntos, pero bueno, en política no hay difuntos. Así es, así es. Fíjate tú que en estos días fui a, fui a hacer mercado a un supermercado muy famoso que seguramente tú sabes cuál es, que es el Walmart. Y ahí Mm. encontré unos venezolanos yo me hice, simplemente seguí agarrando los productos pero escuchando en todo caso lo que decían, porque es muy interesante escuchar. Hiciste observación participante. Así es, así es. Pero me decía uno de ellos, eh, no puede ser posible que con tanto talento que nosotros hemos tenido, que está cosechando frutos en el exterior, como es el caso de médicos, es decir, científicos en términos generales. Tenemos gente que está metida de lleno en la carrera especial de Estados Unidos, por ejemplo, pero a muy buenas posiciones. Tenemos gentes que su especialidad es ser cocinero, chef, y hay uno en Hong Kong que tiene ya una estrella Michelin. Y acá ni hablar, en Europa, imagínate, la paella más, la mejor paella del mundo la sirve un venezolano en su restaurante en Madrid. Y hace 2 semanas una venezolana acaba de ganar un premio de la mejor comida japonesa, un premio internacional del mundo. Entonces, y así como eso hay escritores, hay es decir,
Entonces él preguntaba, yo no logro entender cómo es que nosotros perdimos el norte con tanto talento. Y ahora va a ser peor porque una vez que pasen las elecciones, suceda lo que suceda, que no va a tener ese talento en las manos. ¿Cómo ves tú eso? Eh, sí, como dices, tenemos muchos talentos en muchas y diversas disciplinas. El problema es que se agotaron los talentos en política. Tuvimos tanto talento en política que vivimos de la renta y la renta se agotó. Y la generación que vino después, pues, no dio la talla. O no ha dado y no está dando la talla, aunque suene duro. Pero es así. Si no hay posibilidad de organizarse estratégicamente con un fin que está allí, que es el que tú planteas, o sea, no está oculto, no está escondido, está allí, se vive día a día. Si no hay la posibilidad de hacer eso, de hacer política con P mayúscula, entonces la renta se acabó. Sí, eso tienes tú toda la razón. O Y sea, me disculpan si soy muy radical en esta opinión, pero yo creo que te soy necesitamos sincero. saber la verdad, chico. Necesitamos que nos digan eso. Eso es Sí, bueno, importante. hay un tema, hay un tema, Luis, en relación a la información. En Venezuela, en la actualidad, te lo digo por emisoras de radio, televisión, emisoras de radio más que todo, las televisiones ya hace tiempo se sabe qué es lo que pasa, pero las emisoras de radio priva la autocensura. Los temas que pasan en la calle que pudiesen comprometer al régimen, a la imagen del régimen, no se menciona, no se dice. Los únicos sitios por donde más o menos sale la información es por las redes sociales y muchas veces está manipulada. Entonces, al final, si tú no estás en Venezuela y no tienes el contacto, sino que lo que haces es consumir desde fuera, puedes caer en temas de información manipulada, además. Claro. Y ese es un problema Y ese es un problema grave, grave, porque además gravísimo. las redes sociales se prestan para eso y para mucho más. Y- Y adicionalmente, déjame acotarte, el gobierno, el régimen, como lo quieras llamar, se ha dado cuenta de ello y operan las redes sociales con bots, con inteligencia artificial y con un ejército de personas de carne y hueso que están día y noche enviando, o sea, enviando información manipulada sobre realidades que quieren tapar y otras que quieren evidenciar, pues posicionar. Y no hay una respuesta y no hay una contraparte de la gente y de la oposición o del que esté, o el que esté en contra. Porque, ojo, este gobierno no solamente tiene en contra la oposición, este gobierno tiene en contra incluso aparte de los que eran, a los que nacieron con el chavismo. Eso es un ala que tienen en el, sí. eso es un peso que tienen en el ala. Toda una generación nada más. Sí, sí, no. Adicional de la generación, hay muchas personas que se catalogan como chavistas originales que están en contra de Maduro y su política y su gestión actual. Lo acusan de capitalista, lo acusan de neoliberal, etcétera, etcétera, ¿Qué etcétera. tal? Sí, es una historia que incluso acá en Estados Unidos se ve. De acusar a Clinton o a Obama de comunistas es un poco cuesta arriba en todo caso, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Maduro no está en cuesta arriba porque es cierto. Claro, bueno, aprendió que tiene que, que, que- que gestionarse de una forma tal en que las presiones eh, empresariales y algunas presiones sociales disminuyan mientras incrementa otras. Claro, hay dos sectores que a mí me gustaría que conversemos y te lo digo es para que la gente se ubique en dónde estamos, ¿no? Y al final te voy a hacer la pregunta, ¿para dónde vamos? Yo fui profesor universitario, igual que tú, y yo le decía a mis alumnos que era muy importante utilizar un esquema muy sencillo,
para conocer bien a profundidad el problema. Y eran 3 puntos. Yo les decía, mire, cuando ustedes agarren un problema, ustedes tienen que saber de dónde vienen, ustedes tienen que saber dónde estamos y eso les va a dar el hacia dónde vamos. Ahora, en el dónde estamos, hay 2 sectores que me interesa conocer, que es, uno, los partidos políticos tradicionales. Eso también están divididos en cuanto a qué. Dos, el sector empresarial y todo lo que alrededor gira, como las cámaras y todo eso. Partidos políticos están divididos en función de, primero, la judicialización que, que tuvo lugar hace algunos años, y que le quitó, por ejemplo, los símbolos, las casas, los partidos, Acción Democrática. Igual hicieron con Primero Justicia, más o menos similar, aunque no le quitaron el símbolo, sino que lo que hicieron fue un partido aparte y paralelo. Similar pasó con Voluntad Popular. El único sobreviviente de todos esos partidos tradicionales fue un Nuevo Tiempo, que todavía tiene su tarjeta y todavía tiene libertad de postular candidatos a todos los niveles. Lo otro es la coactación que ha existido o que existe y que su el principal hito fue cuando salieron los famosos alacranes. Eso, que se tuvo noticias que el gobierno les pagó a algunos diputados para que hicieran tienda aparte y pusieran un parlamento paralelo. Pero adicionalmente se han desarrollado otras dinámicas para atraer e influenciar ciertos actores políticos y dividir o asegurar la división de la oposición. Y en eso es lo que estamos actualmente. Los empresarios, luego de varios años, con una economía en declive, en retroceso, problemas de todo tipo, bueno, el gobierno hizo el giro y les brindó la oportunidad de participar en la economía y apoyarlo. Bueno, y ahí están, pues. Se salieron de la política, donde estaban participando activamente antes, y ahora son simples operadores económicos. Con ese retiro, perdió fuerza la oposición, que se financiaba, parte de su financiamiento venía de los empresarios. El gobierno, bueno, mató 2 pájaros de un tiro, le quitó financiamiento a los partidos políticos e integró a los empresarios para que lo ayudaran en la sostenibilidad de su nuevo modelo económico, que es un modelo económico que quiere dejar de depender de la renta petrolera, lo cual no es verdad, pero que incrementa los impuestos, las tasas, etcétera, etcétera, y ves que los empresarios no protestan, al contrario, dialogan, se reúnen, y en el peor de los casos pasan de ser eh, de tener negocios formales a tener negocios informales, para evadir precisamente el pago de impuestos. Pero aprovechan la oportunidad que brinda el gobierno, porque hay muchas oportunidades de negocio. Imagínate. Es decir, estamos hablando de lo que está sucediendo y que se ve mucho en Caracas, que es esa economía en donde las posibilidades la tiene un 3% de la población y ya el resto funciona, que son más o Hay menos, muchas burbujas, hay muchas burbujas. muchísimas, muchísimas burbujas económicas. Y sí, lo evidencias en Caracas, en las Mercedes, lo evidencias en Caracas, en las personas que tienen 120 o $150 para subirse en una grúa y comer en un restaurante, quedar algunos platos durante una hora y luego bajarse. Mientras ves otras personas, como los jubilados y los pensionados, que deben subsistir todo un mes con aproximadamente $5 o $6 mensuales, entre lo que le llega de la pensión y lo que reciben de los bonos a través del sistema Patria. Entonces, tienes esa realidad, tienes muchas realidades. Entonces, Sin embargo, hace mucho más, disculpe, sin embargo, es mucho más vistoso y eh, capta más atención los influencers que forman parte de la burbuja
de las personas que viven del día a día. Sí. Aquí nos preguntan, mira, directamente al profesor Sanz, eh, le preguntan, ante esa realidad, profesor, ¿cómo los partidos políticos van a poder actuar en favor de una transición venezolana? O sea, hay muchas Venezuelas dentro de un espacio de tierra relativamente grande. ¿Cómo lograr encaminar todo eso? Eh, el estudio de las transiciones lo que te lleva es en algunos casos, te permite responder esa pregunta siendo mucho más crudo de lo que he sido. La única forma en que los partidos se pongan de acuerdo, los líderes y los voceros opositores se pongan de acuerdo, es que el gobierno y Maduro o el que esté gobernando en algún momento del régimen sea considerado como el problema, el único problema. Por ahora no es así. Buen dato. En Buen la dato, actualidad no es así. pero crea, es decir, crea más incertidumbre hacerse una pregunta como esa. ¿Cuándo y cómo? En un Sí, no, escenario como el que estamos planteando. y cuando me preguntes hacia dónde vamos, te voy a invitar a que volvamos a esto. Es que es incertidumbre lo que hay en el camino. Hay mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque la gente, hay malestar en la calle, pero es un malestar que no está siendo canalizado. Hay protestas en la calle, pero las protestas son atomizadas. Las protestas no son, no, 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 no son aprovechadas para generar una masa crítica. En algún momento Guaidó lo intentó, meses antes de que llegara la pandemia. Pero sin embargo llegó la pandemia y el régimen lo utilizó como herramienta para romper precisamente la inercia que se venía creando. En la actualidad esa inercia está en la calle, con los sindicatos que están protestando, con la gente que está protestando por el tema salarial. Pero sin embargo, el gobierno tiene estrategias para este, soportar lo que ocurre. Ojo, que no es una estrategia novedosa la que utiliza el gobierno, que es resistir, esperar el desgaste del contrario y aprovechar cualquier coyuntura que me favorezca. Eso lo he usado siempre. Pero el futuro es de incertidumbre. Es decir, después de las elecciones del representante de la oposición, va a seguir esa incertidumbre. Y ese candidato con toda seguridad que no va a Eh, estar con el soporte necesario para llegar a ocupar la silla presidencial. ya va, pero es que en lo que estás planteando falta información todavía. Cuando la primaria decide al candidato, va a decidir al candidato de una facción de la oposición. Va a decidir al candidato de la facción de la oposición crítica. En la actualidad hay otros candidatos opositores. Está Antonio Ecarri, que se lanzó ya como candidato, que está trabajando en función de un acuerdo mínimo de gobierno con otras facciones. Está la Alianza Democrática, que integran partidos como la Acción Democrática de Bernabé, COPEI, Cambiemos, etcétera, etcétera, con Bernabé Gutiérrez lanzado como candidato presidencial. Entonces, si me lo preguntas, después que se den los resultados de la primaria, al menos tendremos tres candidatos opositores. Que, que los tres, que algunos de esos candidatos no tenga la capacidad para atraer un caudal importante de votos opositores, bueno, eso es otra historia. Pero en una ecuación presidencial o frente a una elección presidencial, mientras más candidatos tenga la oposición, eso incrementa las probabilidades del régimen de ganar. Absolutamente. Sí, esa es una Ojo, y ecuación. mira que digo,
Y mira que digo las probabilidades de régimen, no estoy poniendo quién va a ser candidato de régimen, porque eso está en discusión, aunque ellos no lo aparenten ni lo muestren. Eso aparentemente está en discusión en la actualidad. O sea, lo que me está diciendo es que incluso el propio Maduro está en cuestión. Sí, con unos Interesante. resultados tan malos como los que estamos viviendo en la actualidad, eso lo compromete. Sí. Lo cual es mucho Y, más lo, grave. y Ah, disculpa para culminar, y lo triste de la historia del lado opositor es que esa coyuntura no la va a aprovechar. ¿Cuál coyuntura? La coyuntura en que aparentemente Maduro no sea el candidato presidencial y hayan discusiones internas dentro del PSUV para designar un candidato. Esa aparente debilidad del régimen no la va a aprovechar la oposición. ¿Por qué? Por su segmentación y atomización. sí. Es algo, es un escenario, te digo, casi la tormenta perfecta lo que estamos viviendo ahora en el país. Casi la tormenta perfecta. Pero sobre todo eso que tú me dices, Utio, en esa discusión interna que habría dentro del PSV, Sí, sí, pongámosle el condicional porque no tenemos no información tenemos la certera, información no exacta, pero, señales. Hay pero señales. me saltaron, me saltaron a la mente, por ejemplo, la cava, que a mí me parece que es uno de los más terribles que hay de políticos que han. Bueno, la Cava es el que le está disputando el campo dentro de su segmento. Según las Sí, encuestas, la Cava está mejor posicionado que Maduro. qué bárbaro. Que eso es terrible ya, ¿no? Pero peor es el flamante alcalde del Tigre cuando hace esas cosas que está haciendo. Este, bueno, que sea. Bueno, Mire, mi estimado, ha sido un orgullo tenerlo en Diálogo Internacional. Fue un momento, una hora de luz en todo caso, y sé que sí, tengo seguridad que muchos venezolanos están escuchando, están viendo este programa, sobre todo en la Casa Venezuela, que estaban atentos a lo que tú ibas a decir. bueno, Eh, muchísimas gracias. Saludos a todos y a la orden para sí, una no, y me próxima gustaría que invitación. cuando se acerque mucho, cuando las cosas ya estén un poco más claras y se acerque más el momento de esa elección de ese candidato opositor, me gustaría que conversáramos sobre ese nuevo escenario. De acuerdo, Bueno, quedo vale. pendiente. Un fuerte abrazo, Octavio. Muchas gracias por haberme aceptado la invitación. Muchas Igualmente. gracias, Mayerlin, por haber estado con nosotros apoyándonos en Diálogo Internacional. Un fuerte abrazo a todos y que tengan un buen día. Aprovechen que salió el sol. Hay que salir a caminar.